Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a continuar con la segunda parte del tema referido a las acciones de colación y de defensa de la legítima en el Código Civil y Comercial de la Nación. Vamos a comenzar con la acción de colación y vamos a hablar de su objeto. Es decir, tradicionalmente, y digamos bajo el régimen del Código Derogado y también hasta el 16 de diciembre del 2020, donde hubo una reciente reforma al Código Civil y Comercial de la Nación, la acción de colación tendía a que todos los herederos reciban por igual. Ahora vamos a aclarar lo que tiene que ver o lo que significa, digamos, este concepto de que todos los herederos reciban por igual. Es decir, que tanto el Código Derogado como el Código Civil y Comercial de la Nación, previa a esta reforma que les estoy refiriendo, nos hablaban que cuando había que, digamos, equilibrar la igualdad entre los herederos forzosos, íbamos o recurríamos a la acción de colación, mientras que cuando había que restablecer la legítima hereditaria vulnerada a estos herederos forzosos, recurríamos a la acción de reducción de donaciones. Como les decía, en diciembre, el 16 de diciembre del 2020, se reformó el Código Civil y Comercial de la Nación, y entonces nos está planteando, cuando refiere o habla a las donaciones inoficiosas, es decir, aquellas que vulneran a la legítima hereditaria de una ascendiente o descendiente, nos está planteando que también está sujeta a la acción de colación. Fíjense, allí yo en la pantalla les marco la diferencia que hay entre una norma y la otra norma. Va de suyo que aquellas sucesiones abiertas, le hace la persona fallecida haya sido antes del 16 de diciembre del 2020, se van a aplicar el artículo 2386, diríamos, original del Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, este que está puesto arriba, que dice que está sujeto a la acción de reducción, mientras que aquellas sucesiones que se hayan abierto, es decir, fallecido el causante, luego de la, digamos, de la reforma esta que les refiero, entonces vamos a aplicar el 2386, que plantean que tanto la acción digamos, que la acción de colación va a servir tanto para atacar la igualdad como la vulneración a la legítima. Puntualmente yo no comparto digamos, esta reforma, y bueno, además también, como explicaré, sobre todo en lo que tiene que ver con las acciones de defensa de la legítima, tiene algunas cuestiones que no resulta tan clara. Cuando hablamos de que la acción de colación lo que busca es la igualdad de los herederos, la pregunta es, digamos, ¿qué significa la igualdad? ¿Qué igualdad? Esa igualdad, digamos, se toma desde la partición. Es como si la persona, previo a la partición, mire hacia atrás y viera no solo los bienes dejados por el causante, sino además aquellas donaciones o liberalidades que no son donaciones, como vamos a ver en un momento, a los efectos de formar la masa, digamos, colacionable, de manera de entonces buscar esa igualdad entre los herederos forzosos. Quiere decir entonces que el punto de inflexión en este tema tiene que ver con la partición, es decir, es un acto que debe realizarse de manera previa a la partición, a los efectos de determinar si se encuentra esa igualdad alterada o no. Digamos, vamos a explicar ahora en un momento que puede estar alterada, pero tiene que estar alterada a través de una mejora. Claramente, ¿por qué decimos que el punto de inflexión está en la partición? Bueno, en primer lugar, porque la propia ley lo dice, ¿no? Es decir, el artículo 2376, fíjense que nos está diciendo que la masa partible, bueno, va a comprender, obviamente, los bienes dejados por el causante y los que existan al tiempo de la partición o los que se hayan subrogado, pero también nos dice que deben agregarse los valores que deben ser colacionados y los valores que son sujetos a la acción de reducción. Y entonces, esta norma importa que si nosotros intentamos realizar una acción de colación con posterioridad a la partición, hay altos riesgos de que se interprete que al haber llevado adelante una partición hereditaria, importa una renuncia tácita a la acción de colación. Y fíjense que hay varios fallos en ese sentido. Fíjense que en este fallo del año 2020 nos está planteando que si el progreso de la acción de colación posterior a la partición
ha de provocar la nulidad o reajuste. Esta última sería inconcebible que el heredero, decidido iniciar una acción de colación, preste conformidad con una partición que sabe que a la postre resultaría nula. Claro, fíjense, es impecable este fallo de la Cámara de Apelaciones de Azul del año 2020, en el cual dice, bueno, si, digamos, cuando nosotros vamos a hacer digamos, vamos a colacionar, lo que se hace es computar el valor de lo donado, es decir, ampliar esa masa partible, tal como mencionamos recién, y conforme surge de este artículo del Código Civil y Comercial de la Nación, y vamos a partir para después pedir la nulidad de la partición, porque resulta ser que hemos atribuido a aquel donatario mayor cantidad de bienes del que correspondía, entonces claramente que nos tenemos que encontrar o es viable una acción de, digamos, entender que en estos casos se da o se plantea la renuncia tácita a la acción de colación. Lo mismo, fíjense, en este fallo también de General Pico, también del año 2020, en el cual plantea, dice, ello es así dado que el heredero no donatario puede ejercer la acción de colación antes de realizar las operaciones de inventario y avalúo, y aún después de haber tenido lugar la partición hereditaria, siendo su límite temporal el de su prescripción, siempre que no se haya renunciado a la acción. Entonces allí el fallo dice, con relación a ello, la renuncia tácita surge de la realización por parte del heredero no donatario de determinados actos que significan voluntad de renunciar, como es la realización de las operaciones de inventario, avalúo y partición, sin contar con la donación colacionable. Es decir, claramente, si yo estoy diciendo que la masa partible está compuesta por estos bienes y no incluyo los valores colacionables, entonces, sin lugar a dudas, esto puede interpretarse como una renuncia tácita a esta acción. Ahora, ¿es factible la renuncia tácita? Bueno, claramente fíjense que si nos vamos al artículo 948 nos dice que la voluntad de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que permiten inducirla es restrictiva. Es decir, no la vamos a presumir, pero claramente, digamos, puede interpretarse que, digamos, a partir de la realización de actos se renuncie. Pero es de interpretación restrictiva. En cuanto a la forma, fíjense que el 949 te dice, la renuncia no está sujeta a formas especiales, aun cuando se refiera a derechos que constan en un instrumento público. Es decir, tranquilamente podríamos renunciar. Y luego, si nos vamos a la manifestación de la voluntad, es decir, la manifestación de la voluntad para poder renunciar, te está diciendo en el 262 que los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escritos o por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Y después además te agrega la manifestación tácita que nos dice que se genera o se configura una manifestación tácita de la voluntad que resulta de los actos por los cuales se las puede conocer con certidumbre, ¿no? Por supuesto que va a carecer de eficacia cuando la ley o la convención exijan una manifestación expresa, que no es el caso. Por tanto, entonces, ¿qué podemos decir? Que la interpretación de la renuncia obviamente es restrictiva y ante la duda debe interpretarse que no hay renuncia. Quien pretenda los beneficios de una renuncia tácita es el que debe inferir si hubo un acto de dejación o abandono del derecho. Para su análisis hay que tener en cuenta las circunstancias del caso, vida, costumbre de personas, tiempo, lugar y otros elementos, y existe la renuncia tácita, pero ante determinados actos se exige su demostración, pues la ley no las presume. En síntesis, digamos, a mí me parece que no caben dudas que la realización de una partición claramente importa actos que sin lugar a dudas dan a entender que existe una renuncia tácita a la acción, precisamente por lo que les he explicado que de alguna manera lo que hacemos es cerrar cuáles son esos bienes partibles. ¿Qué es lo que se colaciona? Fíjense que este artículo 2385 vamos a ir y venir varias veces con esta norma. Y lo que nos está diciendo que esta primera parte del artículo 2385, que se va a colacionar a la masa hereditaria el valor de los bienes que fueron donados por el causante. Excepto qué cosa, que haya dispensa o cláusula de mejora expresa en el acto de la donación o en el testamento. Es decir que este 2385 nos plantea la primera cuestión de qué es lo que se colaciona. Y nosotros podemos agregar algunas cosas más.
Es decir, que se colaciona, como recién decíamos, las donaciones como adelanto de herencia, también se colacionan los beneficios hechos a los coherederos, al cual ahora nos vamos a referir en el artículo 2391 del Código Civil y Comercial, norma interesantísima, y además estas donaciones, digamos, tenemos que dividirlas entre donaciones ostensibles, es decir, aquellas que son donaciones, como también las donaciones disimuladas que requieren para, digamos, que esa colación, digamos, llegue a buen puerto, requieren de una demanda conjunta con la acción de simulación. Es decir que, si nos encontramos, y empezamos de abajo hacia arriba, si nos encontramos ante donaciones disimuladas, y acá me pareció muy importante dejarlo bien en claro en una de las filminas, necesitamos iniciar la acción de colación más la acción de simulación. Fíjense que en este fallo del artículo 2021, en donde se inicia una acción de colación y de simulación, fíjense que plantea y dice, de la prueba analizada y lo relatado por las partes, surgen acreditados hechos que permiten inferir que existió una causa simulandi consistente en la voluntad del fallecido de favorecer a los dos hijos que había criado y perjudicar los derechos sucesorios del actor, y que no hubo voluntad de transferir la propiedad de ambos inmuebles a cambio de un precio en dinero, requisito esencial para que exista compraventa, sino que se trató de donaciones inoficiosas en la medida que afectan la legítima, tal como se excluyó en la sentencia apelada, por lo que resulten inadmisibles los agravios examinados. Fíjense que es muy importante tener en cuenta que cuando estamos avanzando en acciones de simulación y de colación, la prueba, digamos, fundamentalmente vamos a tener que tener en cuenta la prueba de presunciones, ¿no? Va a ser muy difícil encontrar algo que sea, digamos, que podamos probar de manera contundente o un contradocumento para poder probar, ¿no? Es decir, que nos vamos a valer de estas pruebas de presunciones. Y es más, hay muchos autores que también plantean que para estos supuestos corresponde la aplicación de la carga probatoria dinámica, ¿no? Esto de que no necesariamente el que demanda es quien debe probar, sino que también el demandado debe probar, ¿no? Algo así como que debe valorarse esta actitud pasiva del demandado en el sentido de negar, 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 y que solamente el actor intente probar, porque eso también es una conducta que debe ser tomada en cuenta a la hora de resolver este tipo de sentencias. La otra cuestión que se presenta es el tema de la prescripción de la acción de simulación y de la acción de colación. Fíjense que en estos dos fallos, que son, digamos, si bien pertenecen al Código derogado, la problemática se aplica de manera idéntica a lo que ocurre en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y en estos fallos, que es uno de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, en donde lo que plantea es la postura mayoritaria de la doctrina, y ya casi unánime, en el sentido de entender que como la acción de simulación es una suerte de acción medio para poder lograr la colación. ¿Por qué acción medio? Bueno, porque si en realidad lo que hubo entre el padre y el hijo en apariencia era una compraventa, y en realidad este acto encubría una donación, entonces no queda otra opción que recurrir a una acción de simulación para que pueda, digamos, desentrañar y que se pueda ver el verdadero acto, que en verdad no es oneroso, sino que es gratuito, y entonces a partir de ahí pueda funcionar esta acción de colación. Entonces de allí que se entiende que es una acción medio. Entonces, como es una acción medio, la doctrina y la jurisprudencia dicen, bueno, en realidad, digamos, debe prevalecer el plazo prescriptivo de la acción de colación por sobre el de la acción de simulación, que es mucho más, más corto, ¿no? En el código actual, digamos, en el código derogado, las acciones de colación y de reducción eran de 10 años, era la prescripción decenal, ahora son de 5 años, pero sucede la misma cuestión, es decir, la de simulación son 2 y la de reducción y colación son 5. Por lo tanto, digamos, si se encuentra, digamos, prescripta esa acción de simulación, la doctrina dice no, eso allí no importa, es una acción medio, y por tanto entonces vamos a permitir
que se tome también digamos, el periodo o el plazo de prescripción de la acción principal, en este caso la de reducción, porque si no, la doctrina lo que dice es, bueno, en definitiva, si no, lo que nosotros estamos haciendo es, en la práctica, si dejamos reducido a los 2 años de la simulación, es de alguna manera reducir también digamos, el plazo de prescripción de las acciones principales, sobre todo porque en general muchas veces no se tiene un conocimiento rápido de todo este tipo de actos jurídicos, lo cual entonces iría en perjuicio de los herederos. Fíjense que en este fallo de Azul, que también este ya es del año 2020, fíjense que acá también plantean, dicen, al haberse acumulado las acciones de simulación y de colación, corresponde estar al plazo de prescripción de esta última acción, pues la misma constituye el objeto principal de la litis. Y es más, el fallo agrega, dice, es doctrina legal de la Suprema Corte Provincial que cuando se interpone la acción de simulación junto con la de colación, para poder dejar al descubierto la donación oculta bajo un negocio jurídico oneroso, el plazo de prescripción es de 10 años, lo cual ahora lo leemos a 5 años, es la misma cuestión. Esto quiero recalcar que, por supuesto, que va a funcionar, lo doy por hecho, pero lo aclaro por las dudas, en el caso en que estas acciones se interpongan de manera conjunta, lo cual es lo habitual, porque si no, muchas veces, obviamente, no se llega para que no se prescriba la acción principal. Otra de los, digamos, otro objeto de colación, recién hablábamos de las donaciones, hablamos de las donaciones ostensibles y disimuladas, y ahora nos vamos a referir a estos beneficios del artículo 2391, ¿no? Un tema que los autores clásicos de derecho sucesorio ya lo mencionaban, y en el código derogado, bueno, se discutía porque claramente se refería a las donaciones y una parte de la doctrina interpretaba que esas liberalidades que no son donaciones, entonces no quedaban incluidas dentro del objeto de la acción de colación. Y fíjense que ahora aparece plasmado, y entonces nos está planteando que los descendientes y el cónyuge superstite, que son los obligados a colacionar, fíjense que digamos, se quitó de la legitimación pasiva a los ascendientes, deben colacionar los beneficios recibidos a consecuencia de convenciones, ¿no? Convenciones en el sentido de contratos. Es una de las pocas veces que el Código Civil y Comercial de la Nación habla de convenciones, hechas con el difunto y que tuvieron por objeto procurarles una ventaja particular. Excepto, por supuesto, dispensa y lo dispuesto para el heredero con discapacidad en el artículo 2448. ¿Cuál sería el caso? Bueno, el caso, por ejemplo, podría ser que el causante durante su vida le haya prestado la oficina, una propiedad en el cual hacía que funcionara la oficina durante, no sé, 20 años a uno de sus hijos. Claramente allí, por más que no esté escrito y demás, allí hay un comodato, ¿no? Préstamo de uso. Con lo cual allí habría una convención que podría quedar incluida dentro de este artículo 2391 y entonces, digamos que esos beneficios sean colacionables. ¿Cuáles podrían ser esos beneficios? Bueno, a priori podríamos buscar de equiparar con un canon locativo, por ejemplo, ¿no? Esto que se ahorró el heredero y que resultó como un beneficio. Lo mismo podría ser en el marco de un campo, ¿no? Que les ha prestado el campo, un automóvil. Es decir, bueno, cualquier convención, pero también, fíjense también, los negocios indirectos, o también otro tipo de contratos, como podría ser, no sé, imaginemos en el marco que yo tenía un condominio con mi madre de un departamento y hacemos la partición y mi madre me adjudica el 100% de ese bien en el marco de una partición privada. Allí hay si hablamos de partición privada, como explicábamos en las clases anteriores, allí hay un contrato, con lo cual, bueno, también allí podríamos ver, digamos, que yo como heredera he obtenido un beneficio, digamos, de mi madre y también eso podría resultar colacionable. Es decir, cualquier beneficio que surja de un contrato, entonces, en este caso, va a ser colacionable, salvo que haya una dispensa de colación, ¿no? ¿Cómo sería la dispensa de colación? Bueno, en realidad, una persona asesorada ve que el hijo estuvo
utilizando una propiedad para un salón de fiesta que le pertenecía al causante y nunca le cobró un alquiler, bueno, podría ir el propietario, es decir, el progenitor, padre de ese, o madre de ese hijo que estaba utilizando esa propiedad, podría realizar un testamento y decir que mejora con la totalidad de los beneficios que hubiera recibido del uso gratuito de esa propiedad, que digamos, dentro del marco de la totalidad de su porción disponible, al hijo tal. O directamente, por ejemplo, hacer una mejora de la totalidad de la porción disponible y entonces, digamos, ese porcentaje quedaría compensado. ¿Qué es lo que no se colaciona? No se van a colacionar las donaciones con cláusulas de mejora, es decir, cuando haya, ahora vamos a ver cómo se realizan esas mejoras, es decir, si una donación tiene una cláusula de mejora, no es colacionable, y también otros beneficios que están directamente excluidos de la colación, ¿no? Fíjense que recién hablábamos de beneficios dentro del 2391, al cual se hayan, digamos, hayan obtenido beneficios de convenciones. Acá son beneficios excluidos de la colación. ¿Cuáles son esos beneficios excluidos de la colación? Bueno, son los que surgen del artículo 2392, ¿no? Fíjense que son los gastos de alimento, los de asistencia médica, y fíjate lo que te dice, por extraordinarios que sean, ni por los de educación y capacitación profesional o artística de los descendientes, excepto que sean desproporcionados con la fortuna y condición del causante. Es decir, si yo, digamos, somos 4 hermanos y a uno de los hermanos mandan a estudiar a la universidad a otra ciudad, bueno, no es colacionable esto, salvo que sean desproporcionados con la fortuna y la condición del causante, ¿no? Y por los gastos de boda que no exceden de lo razonable. Bueno, allí habrá que ver, digamos, si esa fiesta de casamiento fue razonable o fue desproporcionada, ni por los presentes de uso, ni por el seguro de vida que corresponda al heredero, ¿no? Fíjense, ¿por qué no por el seguro de vida que corresponda al heredero? Bueno, porque en realidad ese es un derecho que le nace como consecuencia de la muerte, ¿no? Es decir, pero sí se va a poder colacionar por las primas que el causante hubiera pagado al asegurador hasta la concurrencia del premio cobrado por el asegurado, ¿no? Y fíjense la última parte, dice que también se debe colación por lo empleado para establecer al coheredero o para el pago de sus deudas. Hemos dicho entonces que no se colacionaban las donaciones con mejora y que no se colacionaban estos beneficios que estaban expresamente excluidos de colacionar. Pero nos vamos a referir ahora a la mejora. Concretamente, ¿qué es una mejora? Bueno, la mejora, ¿y cuándo estamos ante una mejora? Como allí planteamos, ¿y por qué no se colaciona? Bueno, la mejora es un plus que puede, digamos, que se toma de la porción disponible, es voluntario del propio causante durante su vida, para darle un plus a uno de sus herederos forzosos. Por eso se llama mejora, ¿no? Es decir, la ley dice que todos los herederos forzosos deben recibir por igual, y si el causante en su vida quiere alterar esa igualdad, ¿lo puede hacer con qué? Lo puede hacer a través de una mejora, esa mejora se saca de la porción disponible y puede alterar esa igualdad. Esa igualdad puede alterarse, es decir, puede uno de los herederos forzosos recibir, digamos, más que el resto, pero esa desigualdad nunca puede desbordar la porción disponible, ¿no? Es decir, que la mejora siempre cabe dentro del marco de la porción disponible. ¿Cuál es la forma de realizar las mejoras? Bueno, las mejoras pueden ser por actos entre vivos o mejoras por testamento. Fíjense, ustedes dirán, ¿y por qué razón estamos estudiando las mejoras dentro del marco de la acción de colación? Bueno, tenemos que estudiar las mejoras dentro del marco de la acción de colación porque tenemos que saber si efectivamente se trata de una donación colacionable o si se trata de una donación que no sea colacionable, es decir, hace claramente al meollo de la cuestión o al objeto de la acción. La mejora por testamento, bueno, es, digamos, en cualquiera de las formas ordinarias de testar, uno puede estipular que quiere mejorar a uno o alguno de sus herederos forzosos, ya sea a través de un legado, ya sea a través de la totalidad de la porción disponible, ya sea podría incluir en ese testamento que lo mejora con la donación realizada por escritura, es decir, que no haya hecho la
la mejora en el propio acto de la donación y podría hacerlo con posterioridad en el texto. Ahora, cuando hablamos de las mejoras por actos entre vivos, importa una excepción. Yo diría casi que una doble excepción. Una excepción porque estas mejoras por actos entre vivos son pactos sobre herencia futura excepcionalmente permitidos, por un lado, y además porque la regla es que la mejora se realice por testamento. Entonces, hay una doble excepción en este supuesto. Quiere decir que se trata de pactos permitidos, es decir, pactos sobre herencia futura permitidos relativos a las mejoras. ¿Cuáles serían esas formas de realizar mejoras que serían a través de un contrato y que por eso es una excepción al artículo 1010, ¿no? Que es la que prohíbe los pactos sobre herencia futura? En primer lugar, nuevamente volvemos al artículo 2385, ¿no? Este artículo 2385, que recién analizábamos y que, como les decía, van a ver que vamos a volver varias veces, nos plantea que los descendientes del causante, del cónyuge supérstite, tienen que colacionar el valor de los bienes que le fueron donados, excepto dispensa o cláusula de mejora expresa en el acto de la donación o en el testamento. Es decir, que la podríamos hacer por el testamento, como recién explicábamos, o también en el mismo acto de la donación. Es decir, yo podría decirle a mi hija, dono a mi hija el departamento de calle tal, y en ese mismo acto de la donación digo que el valor de lo donado deberá imputarse a mi porción disponible, con lo cual entonces allí esa donación no es colacionable porque precisamente digamos, tiene una cláusula de mejora expresa en el acto de la donación. Fíjense también que volvemos a lo mismo, no es colacionable, lo que no significa que esa donación no pueda convertirse en inoficiosa, esto es, que vulnere la legítima hereditaria, porque el valor de lo donado excede mi porción disponible. Es decir, que esa mejora va a encontrar, digamos, esa mejora va a encontrar su límite en la porción disponible. Si desborda por el exceso, por supuesto que va a ser atacado por las acciones de reducción de donaciones, si es que la sucesión se abrió antes del 16 de diciembre del 2020, o de manera conjunta también por la acción de colación, en el caso que la sucesión, vuelvo a reiterar, muerte del causante, se hubiera producido o abierto luego del 16 de diciembre del 2020. Fíjense que aquí nos encontramos también con un caso en el cual, con un fallo también interesante del año 2020, dice que de la propia lectura del instrumento de la donación surge expresamente que se encuentran reunidos los requisitos necesarios para que funcione la dispensa tácita de colación, toda vez que la donante reservó para sí el usufructo del bien en forma gratuita y vitalicia y aclaró expresamente que la donación se debe imputar a su porción disponible y que la efectuó compensando las atenciones materiales y afectivas recibidas por parte de los donatarios. Como vamos a ver ahora en un momento, aquí nos vamos a encontrar con que no solamente este fallo del año 2020 nos está hablando de esta mejora del 2385, sino también de una mejora que vamos a ver ahora, que es la del artículo 2461, que es otra de las excepciones que pasamos ahora a analizar. Fíjense que este artículo 2461, que es fundamentalmente nos estamos refiriendo a la primera parte, que es la que nos habla de la mejora por actos entre vivos, esta es una mejora que hay muchos que sostienen que podría ser de origen legal, pero bueno, a mí me parece que, digamos, si uno realiza un contrato en los aspectos o teniendo en cuenta las condiciones que plantea la norma, obviamente ya sabe que va a realizar una mejora. Y fíjense lo que se plantea en esta norma. Dice que si por actos entre vivos, ¿no? A título oneroso, escucha muy bien esta parte, a título oneroso, el causante transmite a algunos de los legitimarios la propiedad de bienes con reserva de usufructo, uso o habitación,
o con la contraprestación de una renta vitalicia, se presume sin admitir prueba en contrario, fíjense, se presume sin admitir prueba en contrario, primero, que el acto es gratuito y que hubo una intención de mejorar al beneficiario. Y ahora viene la segunda parte que te dice, bueno, a ver, ¿cómo vamos a sacar esta cuenta? Dice, sin embargo, se deben deducir del valor de lo donado las sumas que el adquirente demuestre haber efectivamente pagado, ¿no? Y por tanto, el valor de los bienes debe ser imputado a la porción disponible y el excedente es objeto de colación. Entonces vamos a explicar, digamos, en qué consiste esta cuestión, o por ahí que se entienda esto de que si es gratuito o es oneroso. A mí me ha parecido siempre que este 2461 tiene una enorme relación con los beneficios recibidos por el, digamos, del causante, con el 2391 que recién hablábamos. Yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una hija le compra a su mamá un campo, le compra la nuda propiedad del campo, de un campo muy valioso, por un valor exiguo. Entonces, esa madre sigue usufructuando ese campo, pero claramente que cuando la madre fallece, evidentemente que allí, digamos, se consolida la propiedad plena, porque todos sabemos que el usufructo no se transmite mortis causa, sino que se extingue con la muerte, digamos, de la persona, y por lo tanto, entonces, terminó esta adquirente pagando un precio exiguo por un campo valiosísimo. Entonces la ley, ¿qué es lo que dice? Bueno, allí hay un beneficio, evidentemente que allí hay un beneficio. Por tanto, entonces, nosotros vamos a partir de la base que por más que se trate de un acto oneroso, allí hay una intención de beneficiar a esa hija de nuestro ejemplo. Por tanto, entonces, lo primero que vamos a hacer es interpretar que un contrato realizado entre, digamos, entre los legitimarios y sus progenitores, lo vamos a tomar como si fuera gratuito, porque si no, no estamos hablando de estas acciones. Y en segundo lugar, vamos a tomar que el valor en el caso de nuestro ejemplo, del campo que la hija le compró a la madre, le vamos a descontar lo efectivamente pagado y luego vamos a tomar, digamos, vamos a incluir el valor del bien en la porción disponible y recién lo que exceda de la porción disponible es lo que vamos a traer a la masa a los efectos de reintegrar la legítima hereditaria, ¿no? Y fíjense que en la segunda parte de la norma nos plantea otro pacto. Es un pacto no relativo a las mejoras, como plantea la primera parte, sino un pacto sobre herencia futura permitido y renunciativo. ¿Por qué? Porque, digamos, como ustedes saben, las acciones sucesorias no pueden, digamos, renunciarse en vida de la persona, con lo cual, entonces, aquí hay una excepción. Y fíjense que acá dice que esta imputación a la porción disponible y esta colación no van a poder ser demandadas por los legitimarios que consintieron en la enajenación, no que consintieron la enajenación, en la enajenación, sea onerosa o gratuita, con algunas de las modalidades indicadas. Más allá de que hay autores que entienden que allí hay una contradicción de la última parte con la primera, a mí me parece que la última parte amplía la posibilidad de poder renunciar a estas acciones sucesorias también cuando se realiza una donación con reserva de usufructo y no una venta de la nuda propiedad o una venta, sí, de la nuda propiedad con reserva de usufructo. Más allá de eso, digamos, y volviendo al ejemplo para cerrar la idea, en el caso que la hija de nuestro ejemplo le compró a la madre la nuda propiedad por un valor bajo, quizás por el valor de la nuda propiedad, ¿no? Si ella además logra que sus hermanos y hermanas consientan en esa enajenación, una vez que la madre fallece, ella se queda con la totalidad del campo sin que sus hermanos puedan reclamarle absolutamente nada. Es decir que, fíjense que comenzamos hablando de una mejora, es decir que claramente cuando nos encontramos ante digamos, los requisitos de procedencia de la primera parte del 2461, se entiende que allí hay una mejora, nos plantea el cálculo para realizar esa, digamos, para ver qué es lo que
desborda esa mejora, en el caso que lo desborda, es decir, que desborde la porción disponible y en su caso, cuál sería el valor, y la última parte en donde nos dice, bueno, ojo, si consienten en la enajenación todo el resto de los herederos, nadie va a poder reclamar nada y en el caso de nuestro ejemplo, esta hija retendrá la totalidad del campo. Fíjense que aquí, en un fallo del año 2020, dice: la defensa efectuada por la demandada en el sentido de que la compraventa no se realizó con reserva de usufructo, sino que esta última fue constituida en un acto diferente cuando el bien ya se encontraba en cabeza suya, no resulta atendible. Ello así, en tanto la propia accionada reconoció que el usufructo fue constituido aproximadamente 5 meses después de la compraventa. De ahí que comparta que no resulta posible dejar de aplicar el 3604, que es el artículo del Código Civil, pero que era muy similar a este, con muchas dificultades de interpretación, como también lo tiene este, dice, por el simple hecho de que aquel acto no se hubiera constituido o reservado en el mismo acto de la supuesta compraventa, ya que de esa manera la normativa sería fácilmente eludible por el causante y por el heredero. Fíjense, volvemos un poquito a la norma, porque acá dice, si por actos entre vivos, a título oneroso, el causante transmite a alguno de los legitimarios la propiedad de bienes con reserva de usufructo, es decir, la norma te obliga a que vos lo hagas en el mismo momento. Yo no comparto, digamos, este fallo, y no lo comparto porque, digamos, para que sea una mejora, como es un pacto sobre herencia futura excepcionalmente permitido, tiene que cumplirse esos requisitos, tal como el pacto lo plantea, y si no, no tiene los efectos, digamos, que la norma les otorga. Además, por el otro lado, fíjense que con este fallo no solamente podría atacarse, digamos, estos derechos hereditarios, sino que también tienen derechos hereditarios los hijos de la persona que constituyó el usufructo a favor de otras, porque en realidad, digamos, la liberalidad aquí no la estaba haciendo el propio causante del primer ejemplo, sino que la liberalidad la estaba haciendo digamos, la usufructuante, la que había adquirido esa nuda propiedad y que con posterioridad transmite ese usufructo. Es decir, son liberalidades que van a pertenecer, de acuerdo a cómo se realicen, a distintos patrimonios. Es distinto que yo diga, digamos, que yo con mi hija realice, digamos, ella me compre la nuda propiedad y ella en el mismo acto se reserva el usufructo, sus hermanos van a poder venir a cuestionar en mi propia sucesión. Ahora, si ella me compra la nuda propiedad del campo y luego, a los 5 meses, ella constituye el usufructo, tal el caso del ejemplo, son sus hijos los que en la sucesión de ella van a poder cuestionar esa liberalidad realizada, en este caso a quien sea, a mí, a otros herederos. Es decir, si no alteramos el régimen de liberalidades y alteramos además temas tan delicados como estos pactos sobre herencia futura excepcionalmente permitidos. Es decir, volvemos al principio, si no se realizan tal como indica la norma, entonces no podemos tomarlos como una mejora. Por último, nos encontramos con el artículo 2414, que también es otra mejora por actos entre vivos, que es una mejora que se realiza en el marco de la partición por ascendiente. Fíjense que esta es una norma que está incluida dentro de las disposiciones generales de la partición por ascendiente. La partición por ascendiente tiene dos formas, digamos, de llevarse adelante, ya sea por donación o por testamento. Bueno, cuando la realizamos por una donación, es una mejora por actos entre vivos. Es decir, que podríamos realizar una donación para realizar, digamos, para realizar la partición de la totalidad de nuestros bienes con nuestros hijos o con mis hijos, y dentro de esa misma donación, dentro de esa misma partición, donación por ascendiente, mejorar a uno de los herederos. Más allá de, digamos, de que hemos dicho que no se puede colacionar aquellas donaciones con cláusulas de mejora, que hemos hablado que esas mejoras pueden realizarse de manera testamentaria o pueden realizarse mediante pactos sobre herencia futura excepcionalmente permitidos, que son las 3 normas que acabamos
de ver recién. Dijimos que tampoco se podían colacionar algunas liberalidades puntuales, como los gastos de enfermedad, de salud y demás. Nos encontramos también con algunas situaciones puntuales que tampoco se van a poder colacionar, que quizás corresponde, digamos, recurrir a otro tipo de acciones, como podría ser la reducción o como podría ser otras acciones de defensa de la legítima, pero no puntualmente con la acción de colación, que es una acción que funciona entre herederos forzosos. Fíjense que el artículo 2389 nos dice que las donaciones hechas a los descendientes del heredero no deben ser colacionadas por el heredero, y el descendiente del donatario que concurre a la sucesión del donante por representación debe colacionar la donación hecha al ascendiente representado. Fíjense los dos supuestos. Vamos a suponer que mi madre le hace una donación a mi hija y mi madre fallece. Digamos, yo no tengo que colacionar la donación que mi madre le hizo a mi hija. Si desborda la porción disponible, bueno, podrá ser atacada por la acción de reducción porque ella sería una tercera ajena a esa sucesión. Lo mismo va a ocurrir en el supuesto de que mi hija acceda a la sucesión de mi madre por derecho de representación como consecuencia de que yo, por ejemplo, prefallecí. Y entonces, en ese caso, ella tampoco va a tener que colacionar, en su caso eso sería de reducción. Ahora, distinto es si mi madre me hizo una donación a mí, yo prefallecí a mi madre y mi hija concurre por derecho de representación a la sucesión de mi madre ocupando mi lugar, entonces en ese caso esa donación que yo recibí en vida de mi madre, por supuesto que sí va a ser colacionada. La otra cuestión es que tampoco debe colacionarse las donaciones hechas al cónyuge del heredero. Es decir, no las puede colacionar el heredero. Volvemos otra vez a lo mismo. Es una persona extraña y habrá que ver si desborda la porción legítima o no, porque digamos, la diferencia que hay entre los terceros y los coherederos es que los coherederos con la acción de colación, bueno, salvo que haya una mejora, digamos, se reclama todo para obtener esta igualdad. Ahora, en el caso de los terceros, para que uno pueda reclamarle a ese tercero, la liberalidad debe desbordar la porción disponible, porque si esa liberalidad, esa donación, está realizada y cabe dentro de la porción disponible, entonces en ese caso no vamos a poder demandar, por ejemplo, por reducción de donaciones, como consecuencia que el objeto de la acción de reducción es la legítima hereditaria. Fíjense que además, también la última parte del 2390 nos dice que las hechas conjuntamente a ambos cónyuges deben ser colacionadas por la mitad por el que resulta heredero. Es decir, mi madre me hace una donación a mí el 50% y a mi marido el otro 50%, en este caso el 50% que corresponde a mí lo voy a colacionar, pero no voy a colacionar el 50% que corresponde o que recibió mi marido. La forma de colacionar. El artículo 2396 es muy claro y nos dice que el cálculo, la manera de colacionar es sumar el valor, escucha muy bien, valor, es decir, no hablamos de que vuelva el bien, es el valor de la donación al de los bienes hereditarios, después de pagadas las deudas, y atribuyendo ese valor en el lote del donatario. Es decir, lo que hacemos es, a los bienes dejados por el causante le sumamos el valor de lo donado después de pagadas las deudas, y los valores donados se los adjudicamos a la hijuela del donatario, de modo que este donatario o no va a recibir más nada, porque ya lo recibió en vida, ¿no? Es decir, cuando una donación es colacionable sin que haya ninguna cláusula de mejora, lo que está queriendo significar es que el causante lo que quiso en vida es que su hijo disfrute antes de tiempo de la herencia, pero no que se lleve un plus. Por lo tanto, entonces, en este caso, si ya recibió todo, no tomará nada. En el caso de que cuando le adjudiquemos en el lote del donatario esos bienes donados, todavía le quede cupo a ese, digamos, conforme a su parte alícuota, entonces se le dará la diferencia, o también podría ocurrir que haya, digamos, recibido de más y desborde la cuota aparte, entonces en ese caso tendrá que devolver en dinero y claramente, de manera unánime, la doctrina entiende que es una deuda de valor. Es decir, que el heredero forzoso deberá computar el valor recibido en vida por la donación e imputarlo en su hijuela siempre y cuando no hubiera existido una mejora. ¿Qué sucede si no existen
bienes en el acervo o no alcanzan los bienes en el acervo, ¿no? De repente le donó el único departamento que tenía al hijo y no queda más nada. Fíjense que voy a comenzar explicando el tema a partir de un fallo del año 2021 que dice que ello, por cuanto vulnerada la legítima, cabe la acción de reducción, pues si la colación es una imputación contable en la que el donatario va a recibir de menos como consecuencia de la imputación de lo ya recibido, ese cálculo matemático implica que necesariamente debe haber bienes suficientes en la sucesión para poder hacer la imputación. De no ser así, supuesto que se presenta en el caso, no se puede hacer la colación y solo cabe la reducción para dejar a salvo la legítima. Fíjense que de ninguna manera nosotros compartimos esta solución, porque, digamos, de ser así, lo que estamos haciendo con esta interpretación es perjudicando al heredero forzoso, porque como les expliqué recién, no es lo mismo demandar por colación que cuando demandamos por colación, más allá de que hoy el objeto de la acción de colación también es la reducción, pero cuando demandamos por colación, digamos, no importa digamos, no tenemos que esperar que quede agotada la legítima hereditaria, porque lo que hablamos es de la desigualdad entre los herederos. Mientras que cuando demandamos por reducción, al legitimado pasivo, al demandado por reducción, retiene la porción disponible. Entonces, partir de esta interpretación, a mi modo de ver, es grave, porque lo que estamos haciendo es haciéndole perder al heredero forzoso su legítima hereditaria. Sería una forma muy sencilla de eludir el orden público sucesorio, ¿no? Y esto no me parece que sea así. De allí que nosotras hemos escrito claramente que el valor de los bienes donados, digamos que uno puede encontrarse con varios supuestos, ¿no? Uno de esos supuestos es que el valor de los bienes donados supere el del lote que le corresponde, con lo cual queda obligado a devolver en dinero lo que obtuvo en más, que era lo que hablábamos hoy. Esta situación se agrava si los bienes del acervo no alcanzan para cubrir la hijuela del heredero, o peor aún, si no queda ningún bien en el acervo, ya que nada se llevará. En el primer caso, puede al menos tomar algunos bienes, pero no en el segundo. En cualquier caso, el de notario debe pagar con dinero la compensación. La solución contraria, es decir, no colacionar, importaría no hacer efectiva la colación, o lo que es peor, consagrar una mejora hereditaria de hecho, ¿no? O sea que claramente es la opinión que que nosotros interpretamos, ¿no? Y que en el mismo sentido, nosotras pensamos en el mismo sentido que grandes autores como el profesor Zanoni o como el director de este curso, el profesor Ferrer, donde también se interpreta que dice que puede ocurrir que la donación efectuada en vía por el causante haya consumido todo el patrimonio del donante y a su fallecimiento no deja bien, entonces resulta impracticable la colación porque no hay nada en la herencia, y en tal supuesto se aplica directamente el criterio expuesto. Es decir, por lo cual la obligación de colacionar se traduce en una obligación de dar suma de dinero. Tema que a mí me parece muy importante dejarlo en claro. Fíjense que ya hemos explicado respecto a las donaciones inoficiosas, y por lo menos este aspecto quedaría cubierto con la reforma, porque ahora como es tanto la colación como la reducción, bueno, podría quedar resuelto. ¿En especie o en valores? Bueno, ya hemos dicho que es en valores, con lo cual no viene el bien de la masa. ¿Cómo funciona el tema de los valores en la colación, ¿no? Y nuevamente recurrimos a este artículo 2385, que nos dice que el valor se determina a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. Es muy interesante esto, porque si de repente a mí, mi papá me donó un departamento destruido, y yo lo reformulé y digamos, le puse un valor agregado, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, fíjense que dice, según el estado del bien a la época de la donación. Esto significa que si de repente me lo había donado en un lugar que quizás no era tan bueno, bueno, vamos a aplicar, digamos, y que después ese lugar se puso de moda, entonces esos valores
se ajustaron, bueno, vamos a tener en cuenta también para este criterio el mismo CAL. En cuanto al sujeto activo, este también es un tema muy importante, porque a veces se generan, digamos, algunas cuestiones en orden a estos temas, ¿no? En cuanto al derecho a pedir la colación. Y fíjense que acá cambia, ¿no? Lo que surgía del Código Civil, y nos plantea que la colación solo puede ser pedida por quien era coheredero presuntivo a la fecha de la donación. Fíjense que no hay distinción sobre si había hijos que abrían la acción, como ocurría en el Código derogado. Ahora el hijo tiene que existir al momento de la donación. Esto significa que quizás algunos puedan recibir donaciones que no sean cuestionables, ¿no? Porque sus otros hermanos o hermanas no existían al momento de la donación. Y lo mismo va a ocurrir con el cónyuge, ¿no? No puede pedir la colación de las donaciones hechas por el causante antes de contraer matrimonio. Esto, que más allá de que en el código derogado la regla era que había que revestir la calidad de heredero forzoso al momento de la muerte del causante, siempre se interpretó doctrinariamente que en el supuesto del cónyuge debía hacer la donación luego del matrimonio. Y el sujeto pasivo, es decir, quiénes son digamos, los demandados o quiénes pueden ser demandados por colación. Nuevamente, otra vez volvemos al 2385 y nos habla de los descendientes del causante y el cónyuge supérstite. Y fíjense que acá la doctrina plantea como una desinteligencia porque pueden pedir la colación, dice quien era coheredero presuntivo a la fecha de la donación, es decir, que podría ocurrir que el ascendiente tuviera derecho a pedir la colación y sin embargo el descendiente no tiene obligación de colacionar. Fíjense que este tema ha hecho mucho ruido también en la doctrina y ha sido de alguna manera cuestionado porque claramente que la colación hay un derecho-deber de colación, ¿no? Es un ida y vuelta. ¿Qué pasa con los frutos, ¿no? De los bienes donados? Y entonces dice que el heredero obligado a colacionar no debe frutos, ¿no? Mi padre me dona un campo en vida. Entonces yo estoy 15 años, digamos, soy la donataria del campo, obviamente que los frutos me los quedo. No se deben los frutos de los bienes sujetos a colación, pero sí se va a deber los intereses del valor colacionable desde la notificación de la demanda, ¿no? Fíjense la diferencia, es decir, esto que hablamos de que se trata de, digamos, que la colación es una colación ficta, porque en realidad lo que se colacionan son valores, aparece traducido también en esta norma en cuanto a que lo que se debe es los intereses del valor colacionable y no los frutos. Esto también ha sido un criterio que ha sido cuestionado por algún sector de la doctrina. Respecto a cómo, digamos, cómo avanzo en una acción de colación. Obviamente que lo podría hacer de común acuerdo, por supuesto. Como cualquier acción, uno podría acordar cuál es el valor colacionable y es más, podría acordar el valor colacionable dentro del propio proceso sucesorio. Recordad que recién hablábamos de la masa partible y dijimos que dentro de la masa partible se incluían estos gananciales, con lo cual nosotros podríamos poner el inventario de los bienes dejados por el causante, podríamos incluir otro apartado que hable de los valores colacionables y luego en la partición adjudicar los valores colacionables más quizás la diferencia, si es que existe o no, de los bienes dejados por el causante. Con lo cual uno lo podría hacer o por un instrumento separado o en su defecto lo podría hacer también dentro del marco del proceso sucesorio. En el caso de que sea una acción judicial, no olvidar que, digamos, es una acción, el trámite es ordinario, no olvidar el tema de la prescripción y la importancia de iniciar de manera conjunta con la acción de simulación cuando esa donación es simulada, es decir, la prescripción liberatoria de la acción es de 5 años y si hay que iniciar con la simulación, bueno, lo que ya hemos referido, la importancia de que se demanden de manera conjunta. Y en cuanto al juez competente, por supuesto allí cabe el fuero de atracción, es decir, que se va a interponer ante el juez del último domicilio del causante. Y por último, este fallo que me pareció también importante respecto de los beneficios, ¿no? Porque a veces uno se queda como
como cerrado a la donación y nos parece que solamente serían estas cuestiones. Y fíjense qué interesante, en este fallo se habla de que el valor a colacionar no era el del inmueble, sino el del espacio aéreo del inmueble en el cual este coheredero había construido, ¿no? Y allí se plantea también un tema en relación a los valores, y dice que el valor de ese espacio aéreo también puede tener variaciones a través del tiempo, ¿no? Entonces plantea que se puede aplicar esta forma de, digamos, de evaluar del 2385 que recién referíamos, y, y además también me gustó este fallo, no solamente porque se trataba del valor del espacio aéreo, sino también recalcar esta posibilidad de recurrir al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación como doctrina interpretativa y correctora de la ley anterior, ¿no? Es decir, muchas veces la ley aplicable es la del Código derogado, porque digamos, recién ahora están apareciendo los primeros fallos de Cámara de las acciones de colación y de reducción, pero claramente, aunque nos encontremos con el código derogado, siempre vamos a poder aplicar como una doctrina de interpretación al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Vamos ahora a pasar al segundo tema que corresponde al día de hoy, que son las acciones de defensa de la legítima en el Código Civil y Comercial de la Nación. Hay aspectos que son comunes a todas y que claramente vamos a mencionar, son aquellas que deben iniciarse siempre después de la muerte del causante, obviamente, el derecho se tiene después, es decir, si mi padre está donando todos los bienes y vulnerando mi futura legítima hereditaria, yo no voy a poder decir nada. La legitimación activa, quienes pueden demandar son, por supuesto, los herederos forzosos, es decir, aquellos que tienen derecho a una legítima hereditaria, van a ser demandados aquellos que hayan recibido una liberalidad por actos entre vivos o a través de una disposición testamentaria, como podrían ser los legatarios, en el caso del testamento, o de la institución de heredero, en su caso, si hay preterición de heredero forzoso, en el caso de por actos entre vivos, la donación. El juez competente por el foro de atracción es el juez del último domicilio del causante. El trámite es el trámite ordinario. La prescripción, nuevamente, es de 5 años. En el tema de la simulación, a mi modo de ver, se aplica de manera idéntica a lo que recién explicábamos con relación a la acción de colación, más allá que algún sector de la doctrina, digamos, con relación a la acción de reducción de donaciones aparece un poco más, diríamos más, con más recelo, ¿no? Toma esta postura. Y por supuesto que son renunciables estas acciones, pero luego de la apertura de la sucesión, salvo por supuesto en aquellos casos que sean pactos sobre herencia futura excepcionalmente permitidos, como recién habíamos visto del 2361. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué aspectos comunes a todas? ¿Cuáles son todas? Bueno, lo que ocurre es que el Código Civil y Comercial de la Nación ahora divide en 5, como vamos a ver en un momento, las acciones de defensa de la legítima. Es decir, ya no es como en el Código derogado, que con la acción de reducción digamos, atacábamos cualquier clase de liberalidad, sino que ahora, digamos, nos referimos exclusivamente, de acuerdo a la situación fáctica, vamos a tener una acción de defensa o protección de la legítima hereditaria. ¿Cómo se determina la masa? Bueno, en el artículo 2445, en la segunda parte, nuevamente volvemos a un esquema bastante similar al de la acción de colación. Es decir, las porciones de legítima, por eso dice dichas porciones, se calculan sobre la suma del valor líquido de la herencia de la muerte al tiempo de la muerte del causante. ¿Qué es el valor líquido? Bueno, los bienes dejados por el causante menos las deudas, más el de los bienes donados computables para cada legitimario, ¿no? Entonces quiere decir que para sacar la masa, para determinar la legítima hereditaria, nosotros tenemos que tomar los bienes dejados por el causante, menos las deudas, más las donaciones. Es decir, que de allí nosotros vamos a obtener una masa, de esa masa total vamos a, digamos, a tomar las liberalidades, por un lado, vamos a tomar por el otro la porción disponible, y cuando tengamos estos dos valores vamos a superponer. Si el valor de las liberalidades desborda
el monto de porción disponible de esta persona, entonces allí habrá que ver si la legítima está o no, o estaría, en su caso, vulnerada. Fíjense que cuando decimos bienes dejados por el causante, allí van a estar incluidos, por supuesto, aquellas liberalidades que se hayan realizado por testamento, ¿no? Porque todavía no han salido. Por eso hablamos de la suma del valor líquido de la herencia, ¿no? Al tiempo de la muerte. Porque, digamos, y por eso le sumamos solamente como liberalidades aquellas liberalidades por actos entredidos. En cuanto a las acciones de defensa de la legítima, como les refería recién, son 5. En el artículo 2450 nos encontramos con la acción de entrega de la legítima. Y esta acción de entrega de la legítima tiene dos, diríamos, objeto u objetivo. Por un lado, vamos a utilizar la acción de entrega de la legítima para el caso del legitimario preterido. ¿Qué es el legitimario preterido? Aquel legitimario que ha sido dejado de lado por su progenitor o progenitora como consecuencia de un testamento, ¿no? Es decir, yo tengo una hija, realizo un testamento e instituyo como heredera a mi hermana. Entonces este es el caso de una preterición de heredero forzoso, omisión de heredero forzoso. En el caso que esto ocurra, mi hija va a tener que valerse de la acción de entrega de la legítima solicitando que le entreguen su legítima hereditaria, y fíjense, a título de heredero de cuota. Es decir, que lo único que va a poder tomar mi hija es su legítima hereditaria y nada más. Esto significa que no va a tener un derecho de acrecer a la totalidad de la herencia, porque en realidad el Código Civil y Comercial de la Nación se ha enrolado definitivamente en la postura de que el heredero universal en este supuesto es el heredero instituido, aquel designado por voluntad del testado. También nos vamos a referir, o vamos a utilizar la acción de entrega de la legítima en el supuesto cuando han realizado, digamos, el causante durante su vida donaciones y no deja bienes, ¿no? Fíjense que dice la segunda parte. También la tiene, la acción de entrega de la legítima, también la tiene el legitimario cuando el difunto no deja bienes pero ha efectuado donaciones. Y acá nos detenemos, pues esto es una acción, a mi modo de ver, muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, este 2450 se superpone con la reducción de donaciones. Porque entonces la reducción de donaciones también, digamos, busca reducir a los efectos de proteger la legítima hereditaria aquellas donaciones que la vulneren. Pero la diferencia para mí que tiene es que en el caso de la acción de entrega de la legítima es cuando no queda nada en el patrimonio. Mientras que en el caso de reducción de donaciones es cuando quedan bienes en la sucesión, pero igualmente a uno de los legitimarios les han vulnerado la legítima hereditaria a través de donaciones. Es muy importante porque este 2450, por supuesto, va a quedar fuera de todas las discusiones que se han generado en torno al tema de la prescripción adquisitiva y de la reforma que ahora vamos a explicar, con lo cual es un artículo que a mí me parece que hay que tenerlo bien en cuenta cuando se plantee esta situación fáctica de que no queden bienes porque ha realizado donaciones el difunto durante su vida. Otra acción es la acción de complemento, una acción que también existía en el Código derogado, una acción, yo diría, poco utilizada y que presupone la existencia, es decir, esta norma nos lleva a varias interpretaciones, a que, por ejemplo, entendemos que la naturaleza jurídica de la legítima hereditaria, es que la legítima hereditaria forma parte de los bienes y no de la herencia, es decir, que yo tengo derecho a mi legítima hereditaria con independencia de que acepte o no la herencia. Es decir, yo soy legitimario, soy hijo y tengo derecho a esa legítima hereditaria, más allá también de las distintas opiniones controvertidas que hay al respecto. Pero en este caso, lo que está presuponiendo es que en los supuestos en que el legitimario haya recibido su legítima hereditaria por cualquier título, pero que haya recibido menos de su legítima hereditaria, mejor dicho, por cualquier título, entonces está habilitado para pedir su complemento. Digamos, ¿cuál sería el supuesto? Bueno, mi padre me realizó varias donaciones y la verdad que a mí me falta poco para tener cubierta mi legítima hereditaria. Entonces yo digo, bueno, no acepto la herencia, pero
pido el complemento de mi legítima hereditaria, porque yo soy un legitimario donatario y por tanto tengo derecho a cubrir mi legítima hereditaria. Luego el 2452 nos habla de la reducción de disposiciones testamentarias, ¿no? Fíjense que acá lo que plantea es en el supuesto de que haya testamentos, en el cual haya legados o institución de herederos de cuota o institución de herederos de cuota. Entonces en este caso hay que tener mucho cuidado, esto entre paréntesis, que si yo pago el legado, evidentemente que allí también se puede generar la misma cuestión de la renuncia tácita a la acción de reducción de disposiciones testamentarias, ¿no? Esto también hay que tener cuidado porque la aplicación se aplica, digamos, a estos supuestos también. Y en este caso, entonces, el legitimario afectado puede pedir la reducción de las instituciones de heredero de cuota y de los legados, dice, en ese orden. Es decir, primero la institución de herederos de cuota y luego lo de los legados. Y por último, esta sería la cuarta, no es por último, el artículo 2453, que nos habla de la reducción de donaciones, que nos dice que si la reducción de las disposiciones testamentarias, es decir, vamos a suponer que hubo liberalidades por testamento, o aunque no las hubiera, lo que hay es donaciones, no es suficiente para que quede cubierta la porción legítima, el heredero legitimario entonces puede pedir la reducción de las donaciones hechas por el causante. Volvemos a hablar de la diferencia de extracción con lo que explicábamos recién en el artículo 2450. También la norma plantea algo lógico, ¿no? Es decir, se reduce primero la última donación y luego las demás en orden inverso a sus fechas, hasta salvar el derecho del reclamante. Va de suyo que siempre las últimas son las que vulneran la legítima de las últimas hacia atrás. En cuanto a los efectos de la acción de reducción, la cuestión puntual es que si la reducción es total, la donación va a quedar resuelta, ¿no? De allí la preocupación que hay cuando uno transfiere un bien que en el antelado tiene una donación, el problema que se puede generar es precisamente esto. Allí también la norma estipula qué es lo que ocurre si es parcial esa reducción, si es indivisible, ¿no? Digamos, si es parcial y afecta solo una parte y el bien donado es divisible, se lo puede dividir entre el legitimario y el donatario. Si es indivisible, plantea una regla de interpretación en cuanto a que la cosa debe quedar para quien corresponda una porción mayor con un crédito a favor de la otra parte. Es decir, si bien claramente la acción de reducción es una acción que funciona en especie, ¿no? Que ha sido en general considerada como rey persecutoria, si se persigue la cosa, se ha flexibilizado en esta norma este tipo de cuestión. Y también, fíjense que el donatario es deudor desde la notificación de la demanda de los frutos o en su caso de formular la opción prevista en el párrafo anterior en cuanto a la legítima, a los intereses. Fíjense que ahora vamos a referirnos puntualmente a la modificación al Código Civil y Comercial en cuanto al régimen de las acciones de colación y de reducción. Respecto de lo de la acción de colación y de las acciones inoficiosas, que recién nosotros nos hemos referido, básicamente lo que busca es decir, la acción inoficiosa, como ya explicamos, es aquella que vulnera la legítima hereditaria. En relación a esta reforma, vemos que el artículo 2386 lo que hace es modificar el objeto de la acción de colación, obliga a compensar en dinero, debiendo aplicarse el artículo 2394 en cuanto a que el heredero obligado a colacionar no debe los frutos de los bienes sujetos a colación, pero debe intereses del valor colacional. Es decir, que lo que nos plantea es esta diferencia de objetos. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué importancia tiene? No, sí tiene importancia. Tiene importancia porque claramente si nosotros lo que podemos entablar es solamente la acción de colación, evidentemente que al no tener el efecto rey persecutorio, si el heredero, digamos, donatario, vendió y transfirió a terceros y es insolvente, nosotros vamos a ganar la acción de colación, pero ese heredero forzoso perjudicado en su legítima hereditaria no va a poder restablecer su legítima hereditaria. Es decir, que no es menor interpretar que el objeto de la acción de colación también involucre el restablecimiento de la legítima hereditaria.
Otro de los artículos que se han modificado es el artículo 2457, ¿no? El artículo 2457 nos dice en el código, digamos, en la primera versión del Código Civil y Comercial de la Nación, vamos a llamarlo así, digamos, para referirnos a aquellos que fue antes de la reforma del 16 de diciembre del 2020, dice que la reducción extingue con relación al legitimario los derechos reales constituidos por el donatario o por sus sucesores. Mientras que el nuevo texto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Empieza la primera parte igual y le agrega lo siguiente. Sin embargo, la reducción declarada por los jueces no afectará la validez de los derechos reales sobre bienes registrables constituidos o transmitidos por el donatario a favor de terceros de buena fe a título oneroso. Y acá viene el problema. Porque ¿qué es lo que ocurre con la acción de reducción? ¿Cómo resuelve la donación? Si yo era una donataria de un bien que había recibido de una donación de mi padre y se lo transferí a un tercero, y luego de la muerte de mi padre, esa donación que yo recibí, que se la había transferido a un tercero, resultaba inoficiosa porque vulneraba la legítima hereditaria de mis hermanos, allí entraba a funcionar la acción rei persecutoria, que vamos a ver en un momento, y encontraba su límite con la prescripción adquisitiva, en el cual decía que si habían transcurrido 10 años contados desde la entrega de la posesión, entonces en ese caso la acción no podía, digamos, no podía recurrir, no podía demandarse esa acción de reducción, ¿no? Es decir que el Código Civil y Comercial en su primera versión había encontrado un equilibrio justo entre los legitimarios perjudicados en su legítima hereditaria y el supuesto problema del tráfico, que a mi modo de ver no sé si es tal. Entonces fíjense que claramente el problema que surge son con relación a estos terceros de buena fe a título oneroso, es decir, que la norma regula dos situaciones: la constitución de derechos reales por el donatario o sus herederos y los derechos reales sobre bienes registrables constituidos o transmitidos por el donatario a favor de terceros de buena fe a título oneroso. Es decir, el alcance de los terceros de buena fe y a título oneroso, ahí viene el problema. Es decir, ¿qué interpretamos como tercero de buena fe a título oneroso? La última parte del artículo 2459, que nos dice que no obstará la buena fe del poseedor el conocimiento de la existencia de la donación. Es decir, esta caracterización de este tercero de buena fe dentro de una norma específica, sí dentro de las acciones de protección a la legítima, pero de manera específica y sin ninguna remisión a las otras normas, o vamos a ir a la regla general del artículo 1902, que nos está diciendo que cuando se trata de cosas registrables, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinentes establecidos en el respectivo régimen especial. Es decir, la pregunta del millón es, ¿vamos a seguir interpretando y basándonos en el artículo 1902, en la cual se trata de un tercero de buena fe a título oneroso, aquel que ha hecho un estudio de títulos y que ha encontrado en el antelado una donación y sabe que si tiene en el antelado una donación, esa donación va a ser, digamos, puede resolver el contrato y por tanto él, aunque no tenga nada que ver, digamos, esto va en beneficio del heredero forzoso? O vamos a aplicar el artículo 2459, que no tiene ninguna remisión a las acciones, a las normas que recién referíamos, y en la cual pretende que va a ser un tercero de buena fe aquel que adquiere una propiedad que tenía conocimiento, que en el antelado tenía una donación, y por tanto es de buena fe, y por tanto entonces no va a poder atacarse a este tercero con la acción de reducción. A mí me parece que, por más que esta salvedad o esta excepción surja del artículo 2459, digamos, es una acción completamente distinta, no tiene ninguna remisión a la regla general de qué es lo que se interpreta
como un tercero de buena fe. Tradicionalmente en el derecho argentino se entendía que no era un tercero de buena fe aquel que adquiría una donación en la cual tenía conocimiento o posibilidad de conocer que en su antelado había una donación, y de allí que entonces aquel que compraba una propiedad que en su antelado tenía una donación y luego quedaba expuesto a las acciones de reducción de los legitimarios, esa donación se resolvía y por tanto el tercero podía ir a discutirle a su vendedor, pero la legítima hereditaria de este legitimario quedaba cubierta. A mi modo de ver, ¿cuál se aplicaría? Yo entiendo que de la forma en que está realizada esta reforma, no caben dudas que se sigue aplicando el artículo 1902. Claramente, ¿por qué? Digamos, yo acá quiero resumir mi opinión y mi pensamiento. En primer lugar, la norma no tipifica la buena fe, por tanto, entonces, debe estarse a la regulación general del 1902 y del 1918. En segundo lugar, la reforma del 16 de diciembre del 2020 no modificó el artículo 2444, norma fundamental del orden público sucesorio, que nos dice que los legitimarios son aquellos que tienen una porción legítima de la que no pueden ser privados por testamento ni por acto de disposición entre vivos a título gratuito. Luego, también en cuanto a la conceptualización del orden público sucesorio, en donde nos dice que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público, ¿no? De esta forma, una convención estaría dejando de lado el orden público. Por el otro lado, no existe ninguna remisión de todas estas normas a la tipificación que hace en el artículo 2451. Y por el otro lado, que para mí me parece que es el argumento más importante, es que se validó la acción rei persecutoria que ahora vamos a ver. Es decir, cuando el progenitor le dona al legitimario y ese legitimario, digamos, vende a un tercero, aparece la quinta acción que ahora vamos a ver, que es la acción rei persecutoria. Es decir, yo debo demandar la reducción de donaciones al legitimario, ¿no? Al donatario legitimario que me vulneró la legítima hereditaria, y si este le vendió a un tercero, tengo la acción rei persecutoria para demandar a ese tercero. Esa acción no se tocó para nada, es decir, se validó. De allí que entonces a mí me parece que no cabe otra interpretación que la que estamos planteando. Es decir, la caracterización de la buena fe en relación al tema que estamos abordando no puede ser diferente en materia de sucesiones. Es la regla general. Rige la regulación general de la caracterización de tercero de buena fe cuando demuestra a través de su conducta diligente y realizando el estudio de títulos que en su antelado no existe una donación. En el caso contrario, está alertado porque el derecho se presume conocido y sabe que existe una norma, como el artículo 2444, que nos dice que la legítima no puede ser vulnerada por actos a título gratuito. Por tanto, una donación en el antelado convierte al tercer adquirente en de mala fe y habilitaría al legitimario a que reclamare que se abone el perjuicio que el bien donado haya generado en la legítima hereditaria de quien reclama, que por supuesto también podría reclamar en dinero. Y aquí entonces aparece esta acción rei persecutoria en la cual referíamos recién, ¿no? El legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables y el donatario y el subadquirente demandado en su caso pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio a la cuota legítima, ¿no? Y fíjense que lo mismo plantea, digamos, la reforma, lo único que dice, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, que es el artículo 2457, que recién estábamos hablando, en la cual, digamos, no hay, digamos, se quiere extender la norma a una interpretación relativa a la buena fe que puntualmente no lo está diciendo. Y me parece que en un caso tan delicado, donde está en juego el orden público, precisamente no podemos aplicar la analogía ni podemos, digamos, incluir una interpretación puntual que se aparta de la disposición general del tercer adquirente de buena fe, porque precisamente, vuelvo a repetir, por el orden público sucesorio. Por tanto, entonces, claramente esa acción persecutoria, cuando dice salvo lo dispuesto en el artículo anterior,
Bueno, se está refiriendo precisamente a este tercero a título oneroso de buena fe. Por tanto, yo creo que este artículo 2458 lo que hace es que ratifica la voluntad del legislador de que el tercero responda cuando, el tercer adquirente responda cuando en el antelado hay una donación y que no se configura la buena fe, primero porque se rige por las reglas generales y segundo porque la norma en la cual aparece digamos, esta calificación del tercero de buena fe no tiene remisión especial a esa norma. De lo contrario, entonces ya no tiene sentido la norma del 2458, es decir, debió eliminarse. Y a mí me parece que no podemos, además de toda esta cantidad de argumentaciones que hemos dado, no podemos olvidar que el Código Civil y Comercial es un sistema y tiene que interpretarse como tal. No podemos, digamos, desarticular las normas, porque una interpretación distinta sería desarticular las normas, y entonces la pregunta del millón sería, ¿cuándo el tercero sería de buena fe? Realmente, porque la única condición que tiene que requerir es que conozca que en el antelado existe una donación. Digamos, si nosotros decimos que igualmente, aunque conozca que en el antelado hay una donación y que sepa que esa donación vulnera la legítima hereditaria y tiene el 2444 que nos dice que no se puede vulnerar la legítima hereditaria por actos gratuitos en vida del causante, y tenemos el artículo 12, e igualmente lo vamos a considerar de buena fe, entonces la pregunta es, ¿cuándo este tercer adquirente sería de buena fe para que tenga sentido que siga existiendo este 2458 respecto del efecto de la acción rey persecutor? La verdad que no parece que tuviera sentido interpretarlo de la manera que algunos y algunas pretenden. Y por último, bueno, el artículo 2459, que nos habla de esta prescripción adquisitiva, que había venido a poner un equilibrio que me parecía que era interesante, ¿no? Esta forma, que bueno, que es la que genera con este 2459 en la última parte, que está incluida allí, que no se entiende, digamos, por qué está incluida allí esta última parte a la que venimos refiriendo en cuanto a que no obstará a la buena fe del poseedor el conocimiento de la existencia de la donación, ¿no? Me parece que tenemos dos caminos. Si queremos proteger la legítima hereditaria, entonces tenemos que tener las herramientas, y si no, la otra opción sería eliminar la legítima hereditaria. Ahora, pretender tener la legítima hereditaria y que no tenga protección, esto me parece que es al peor esquema al que podemos ir. Por último, la aplicación del artículo 7 en el marco de la reforma, esto ya lo había referido al principio y lo vuelvo a recalcar, obviamente que esta reforma se va a aplicar para aquellas sucesiones que se hayan abierto con posterioridad al 16 de diciembre del 2020. Claramente yo invito a reflexionar sobre algunos aspectos de este tema. En primer lugar, la pretendida protección al tráfico comercial, que no me parece que sea tal, porque no me parece tampoco que haya, digamos, tanta cantidad de supuestos problemáticos, que el posible enclave constitucional y convencional de los casos, ¿no?, en los que se ventile la afectación de la legítima, ¿no? Pensemos familias ensambladas, con hijos e hijas excluidos o excluidos, hijos e hijas no reconocidos, violencia económica de la mujer, niños, niñas y adolescentes, herederos con discapacidad, ¿no?, la igualdad de los hijos e hijas. Entonces me parece que es importante pensar en cómo se interpreta esta reforma que yo recién les he mencionado. Bueno, de esta manera damos por finalizada esta parte que se refiere exclusivamente a las acciones de colación y de reducción, o mejor dicho, de defensa de la legítima hereditaria, que tenía dos partes, como recién les expliqué. La primera parte la expuso la doctora Zurraco, y esta segunda parte que estaba a mi cargo, así que esta parte la damos por cerrada. Muchas gracias.